En esta vamos a grabar para ponerlo en YouTube y en esta vamos a transmitir en vivo. Les decía que hoy voy a terminar de contar, entre contar y leer las últimas páginas del cuento en el que narro los días anteriores a la captura de Ted Bundy, el asesino serial más famoso de los Estados Unidos. Un hombre que mató a muchísimas mujeres y que anduvo por todo el mundo matando mujeres y que siempre se presentaba como un hombre muy decente. Bien, voy a recapitular el cuento para poder leerle las dos últimas páginas. Yo no puse el nombre de Ted Bundy para no meterme en líos legales. Puse el nombre John Goodman Jones. John Goodman Jones, el que sería el asesino serial más famoso de Estados Unidos, llega a vivir a una pequeña ciudad de Estados Unidos que se llama Fort Love. Allí se granjea una fama de persona decente. Se hace amigo de muchas personas prestantes de la comunidad. Y entre sus amigos tiene preferencia por una familia formada por Marta Arbeláez, su esposo Pedrito Rey, la niña Eusebia, la hija de ellos, y la sirvienta Erlinda, de la que se hace amante. Este hombre comienza a seducir a un montón de mujeres en Fort Love, porque es un hombre muy apuesto, muy galante, muy seductor, muy atlético. Pero comienza a levantar sospechas en Pedrito Rey, el papá de Eusebia, esposo de Marta Arbeláez. Y Pedrito Rey le dice a su esposa, si vuelve a venir ese hombre a esta casa, yo me voy. Ese hombre guarda algún secreto. Ese hombre es peligroso. Total, que lo echan de la casa de Marta Arbeláez. Y este hombre, que estaba haciéndose pasar por un hombre decente, se enreda con una peluquera puertorriqueña que también es una persona muy seductora, pero se obsesiona de tal manera que no puede vivir sin ella. Y ella no solo se acuesta con él, sino que se acuesta con mucha gente del pueblo. Y eso comienza a levantar rencor en el que sería el asesino serial, John Goodman Jones. Entonces, a partir de este relato que les di como adelanto, voy a leer las últimas páginas del cuento que se llama Mester de Putería. Como ese título alude a algo así como, significa algo así como profesión de putería. Y esa es la profesión de la peluquera que tiene enamorado a mucha gente del pueblo. Entonces, procedo a leer las últimas páginas. Antes de narrar el asesinato, es necesario contar otro suceso, diciente del carácter excéntrico del bibliotecario, porque el asesino trabaja como bibliotecario. Creo que esto ya lo leí, me voy a saltar otra página. Vayamos al desenlace de esta ya larga y deplorable historia. Resulta que un día John Goodman Jones se ausentó del trabajo en la biblioteca
Pasó una semana y nadie sabía nada de él. Finalmente Marta Arbeláez, a espaldas de su marido, decidió investigar. Tenía la sospecha de que John se había suicidado, dijo. Fue a su apartamento y estuvo tocando. Finalmente le pidió a la casera una llave. Antes de entrar fue a la biblioteca y le pidió a una dominicana que la acompañara. Lo que vieron al entrar nunca podrán olvidarlo. Los libreros que cubrían absolutamente todas las paredes de la casa estaban bañados en sangre. Sobre una alfombra persa de pared a pared, el cuerpo de la cruel Constanza se hallaba ensopado en un diluvio bermejo. Constanza, la peluquera que sedujo a todo el pueblo. Parecía una escultura de mármol derrumbada por los bárbaros. La sangre se había coagulado y unía el cuerpo con la alfombra de manera muy particular. Sobre la mesita del teléfono, un mamarracho de estilo Florida Luis XV, estaba un martillo con la sangre seca. El martillo estaba soldado a la madera por la sangre. En el cuerpo, a la altura del bajo vientre, un puñal enterrado más allá de la empuñadura. El médico forense anotó 85 puñaladas, y los investigadores conjeturaron, poco brillantemente, sin duda, que el martillo había servido para machacar el cráneo de la infortunada. El trabajo de machacar había sido minucioso, pues no quedó un solo hueso sano y la cabeza misma había perdido su forma. Vuelto a contar el número de puñaladas por un segundo forense, algo más escrupuloso, se enumeraron 105, sin incluir las que podrían haberse dado en sitios ofendidos. La poeta Ocaranza señaló tras una de las visitas a la cárcel que John Goodman Jones le había dicho que todo iba bien hasta que llegó Constanza con esa belleza enloquecedora y esa putería inaguantable. Era un hombre bueno, dijo la poeta, y se echó a llorar. Lo de su bondad fue refutado por la Interpol y Scotland Yard, que supieron hallar o inventar, vaya uno a saber, que 10 años antes John Goodman Jones había asesinado a una modelo vietnamita en Berlín y a una actriz de teatro en Dublín, utilizando el mismo procedimiento de martillo y puñal. Gracias a la aparición de las fotos de John Goodman Jones en los periódicos y en las carteleras de las oficinas de correo entre las de los criminales más buscados, toda Florida en las carteleras de las oficinas de correos entre las de los criminales más buscados, su celebridad se hizo apabullante. No hubo otra conversación en toda Florida que la referente al individuo que a partir de entonces fue denominado el carnicero de Fort Love o con poca originalidad el asesino seductor. Quizás por falta de otros sospechosos o como resultado de investigaciones detalladas, ¿quién va a saberlo? Fue acusado de 20 asesinatos de mujeres a lo largo de otros estados norteamericanos y de otros 30 en Ciudad Juárez, donde ya es sabido que en el curso de 5 años han sido violadas y asesinadas más de 200 mujeres. Y en todos los casos se dice que siguió los mismos procedimientos, desde el hecho de llegar a establecerse como personaje respetable en un pueblo hasta el martillazo final. John fue capturado al entrar a su patria procedente de Canadá. Se hallaba comiendo hamburguesas en una caseta rodante en New Paltz, al norte de Nueva York. Tenía la mitad de la cara embardunada con catsup y una enorme maleta a sus pies. Tendió las manos mansamente para aceptar las esposas. Estaba más gordo, se había teñido el pelo de un color flamígero y parecía un hombre en paz consigo mismo. Hasta que supo que había pruebas irrebatibles, mantuvo el buen humor y juró inocencia. 2 libros se encontraron en su poder: Los endemoniados de Dostoyevsky y Filosofía a martillazos de Nietzsche. Luego se supo.
Para huir de la escena del crimen había utilizado el auto de la víctima, un BMW absolutamente computarizado. En un tiempo récord atravesó el país hasta llegar a New York, donde supo negociar el vehículo con un irlandés inescrupuloso. En el aeropuerto, la guardia abordó un Concorde que lo llevó a París. Luego embarcó a Marruecos, viajó a Nepal y a Camboya. El convicto fue traído al Fort Love a esperar juicio. John Goodman Jones contempla desde la ventana de la cárcel la calle principal del pueblo, la biblioteca y el parque. Solo tiene el consuelo de la visita de su corte de milagros femenina. Sabe que podrá sufrir su espera con la solidaridad de ellas. Las mujeres afirman que Constanza Alfaro, la peluquera, la seductora, se tenía bien merecido el castigo. John está enterado de que no son muchas sus opciones: la silla eléctrica o cadena perpetua en alguna cárcel de alta seguridad. El pueblo sigue el proceso del bibliotecario con una mezcla de horror y simpatía. Casi todos creen que es culpable. Solo la niña Eusebia y Erlinda, su amante, la sirvienta, afirman su inocencia y comparten la idea de una maquinación en la que estarían involucrados no solo las agencias investigadoras, sino algunos millonarios del pueblo. La niña Eusebia confía en que de alguna forma su amigo saldrá libre para volver a jugar con ella y tener conversaciones tan profundas como edificantes. Afirma que John Goodman Jones tiene un tatuaje secreto que juró le mostraría algún día. Erlinda, su amante, la sirvienta, está convencida de que sus últimos días los pasará al lado del fuego del hogar con su esposo, John Goodman Jones, sosegado del todo y sin otra pasión que la lectura inteligente. Bueno, amigos, ese es el cuento que se llama Mester de Putería, incluido en el libro Cuentos ligeramente perversos, del cual he estado leyendo cuentos, porque resulta que el libro ya no se distribuyó, ya no está a la venta, debido al problema del coronavirus. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les guste y que tengan que me hagan el favor de hacer comentarios. Quiero saber qué les parece este cuento. Bueno, cambio y fuera. Después, mañana contaré otros cuentos. Hasta luego.